Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén sintonizando, escuchando. Yo soy Rodrigo Chávez Fierro de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro y hoy se encuentra con nosotros en estos espacios de reflexión y divulgación de las ideas jurídicas sobre derechos humanos el doctor Ramsés Montoya Camarena, buen amigo, gran maestro, excelente ponente, y te damos la bienvenida, maestro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy amable, mi estimado maestro Chávez Fierro. Bueno, me voy a permitirle, como es habitual en estos espacios, leer una muy breve síntesis curricular. No nos da tiempo de leer todo el gran currículum que tienes, pero sí podemos decir que eres doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Querétaro, que cuentas con un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, así que te vamos a sacar mucho eh, mucho provecho sobre eso, pero sobre todo también señalar que pues te has desempeñado en la Judicatura Federal desde hace más de una década y actualmente pues fungiendo como secretario de estudio y cuenta adjunto en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, con ese currículum, la primera pregunta que quisiera hacerte, mi estimado Ramsés, es que nos pudieras explicar, grosso modo, pues en qué constituyó la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, esta tan famosa y de hace un par de años, reforma al Poder Judicial de la Federación y la trascendencia que esto tuvo para todos nosotros. Muchas gracias, mi estimado maestro Chávez Fierro. No quiero, antes de ingresar al terreno de las preguntas, pues dejar de agradecerte desde luego tu amistad, tu deferencia, tu invitación. Todos te distinguimos como un especialista en Derecho Internacional, referente y un distinguido profesor también de varias universidades, en especial nuestra Universidad Autónoma. Y Claro. desde luego a través tuyo, la invitación que me ofrecen, que me distingue por parte de la Defensoría de Derechos Humanos, ¿no? Ahí un saludo también muy cálido al doctor Rascado, que sé que la gestión donde tú participas y él también pues ha tenido preocupaciones interesantes en la defensa de los derechos y de verdad mi gratitud pues para esta charla entablarla en un marco, un tono académico, digamos, y hasta ciudadano, ¿no? Para tratar de transmitir cómo funciona pues esto de la judicatura, precedentes y demás. Pero, a ver, para responder a esta pregunta, te diría que la reforma de 2021 al Poder Judicial Federal se enmarca en un contexto pues importante debido a que viene a ser una reforma, llamemos protagónica, en el sentido de que no habían existido muchos ajustes orgánicos al Poder Judicial desde hace varios años. Entonces, esta reforma viene un poco a tratar de tener una inmersión en las coyunturas jurisdiccionales, en las problemáticas que se van presentando o que se han presentado a lo largo de estos años. Yo destacaría quizás por los temas que nos van a ocupar cuatro o cinco de estas muy rápidamente de estas reformas. La primera fue llevar a nivel constitucional a la Escuela Federal de Formación Judicial. Para poner un poco en contexto a las personas que nos escuchan, decir que el Poder Judicial de la Federación tiene una escuela judicial, un instituto de la judicatura desde hace muchos años. Sin embargo, esta estructura dependía administrativamente, vamos a decir, su diseño era regulación administrativa. Entonces, el esfuerzo de llevar a la escuela federal a la Constitución, pues la coloca como un órgano importante. ¿Y por qué es importante? Aquí creo que viene el distintivo. Es importante porque es la encargada fundamentalmente, vamos a decir, de organizar los concursos de oposición, que son los que dan acceso a las distintas carreras, perdón, categorías de la carrera judicial. Esto viene a ser desde el primer eslabón, que es participar como oficial o como operativo o como personal profesional jurídico, etcétera, hasta, digamos, la investidura de jueces, magistrados, magistradas, etcétera. Entonces, constitucionalizar o digamos, llevar a nivel constitucional la escuela le pone un distintivo especial porque le da un protagonismo
y además una transparencia en este tipo de asuntos. Otro punto importante fue que a nivel jurisdiccional se emplearon una serie de herramientas que son relevantes porque, primero, se acotó la materia del recurso de revisión en amparo directo, que viene a ser un insumo importante en la construcción de los precedentes y de la jurisprudencia, pero la Corte estaba conociendo demasiado estos asuntos y esto implicaba también tener dificultades para armonizar y tener un sistema de precedentes homogéneo. Entonces, una forma también fue acotarlo para dar una cierta discrecionalidad a la política judicial de qué temas ameritan realmente un tratamiento excepcional. Entonces, el recurso de revisión en amparo directo se limita con la finalidad no de generar menos acceso a la justicia, sino más bien de ampliar el acceso a la justicia desde una dinámica de precedentes que vaya funcionando de manera vertical hacia, digamos, todos los operadores del sistema judicial. Otro elemento importante fue uno que quizás no se menciona tanto y es darle una facultad al Consejo de la Judicatura Federal de cuando existan casos de graves violaciones de derechos humanos puedan solicitar una concentración y esto tiene por objetivo dinamizar, priorizar la atención de esos casos, inclusive también uniformar los criterios que se vayan a adoptar en esos casos de manera que tenga una salida más expedita, más homogénea también y pues mucho más cercana a las personas justiciables. Otro elemento que seguramente va a ser materia de mucha discusión en los próximos años es la creación de los plenos regionales. La creación de los plenos regionales se remonta básicamente a que existan órganos jurisdiccionales que se encarguen de dirimir controversias vinculadas con choques de criterios entre los tribunales federales y que puedan resolver qué criterio debe prevalecer. Como antecedente tenemos que antes de estos plenos existían lo que llamábamos plenos de circuito, que dicho, digamos, de forma muy ágil, era la existencia de un tribunal plenario en cada entidad federativa que discutía y fijaba un criterio dentro de los distintos criterios que se estaban ventilando en esa entidad federativa, en ese circuito. Pensemos el 22º circuito en Querétaro, tiene varios tribunales colegiados, estos van generando criterios, pero luego son enfrentados estos criterios, chocan entre sí. Entonces, un pleno de allí, de esa entidad federativa, decidía cuál debía prevalecer. Ese era, digamos, el antecedente a los plenos regionales. ¿Qué pasa? Que en el camino se va dando cuenta la Corte y la dinámica jurisdiccional, pues que no se logra abatir el tema de la incerteza o inseguridad jurídica que puede existir entre criterios, porque pues circuitos vecinos o no tan vecinos podían de nuevo incurrir en estas contradicciones. Entonces, un poco para depurar, vamos a decir, y uniformar los criterios que deben de prevalecer, se crea esta figura de los plenos regionales, que hoy en día ya están establecidos y la finalidad es agrupar a distintos circuitos, incluso por materias, con la finalidad de que sea un pleno regional, llamemos a nivel nacional, que tenga la facultad de decidir en últimas cuál es el criterio que debe prevalecer. Entonces, esto es un poco también para dotar de certeza los criterios que vienen saliendo de los tribunales federales. Un punto importante que creo que tocaremos con más profundidad, mi estimado amigo, es el del sistema de precedentes en México. Una regla que parece no tan complicada, que está en la reforma constitucional, vinculada a que en determinadas materias, el pleno de la Corte o las salas de la Corte, si toman una decisión con mayoría, con votación calificada, van a ser estas decisiones obligatorias. Pero aquí hay un elemento muy importante, que lo que es obligatorio, digamos, derivado de la decisión, son las razones que justifican esa resolución. Y entonces esto
¿Cuál es el impacto? El impacto es en varios niveles, pero yo te adelantaría dos. El primero es que lo que decía la Corte en esta votación calificada, que si es pleno es de 8, que se logren 8 votos, y si es sala, que se logren 4 votos. Recordemos que el pleno se integra por 11 y las salas por 5 ministros o ministras. Esto implica que lo que se decida allí será obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales del país. Es decir, lo que decía la Corte en determinado mecanismo de control, en determinado asunto de su competencia, tendrá implicaciones a nivel nacional. Ese por un lado ya empieza a ser, digamos, un elemento llamativo. Y el otro que seguramente discutiremos es que cambia pues de una forma considerable cómo veníamos comprendiendo nuestro sistema, llamemos jurisprudencial en México, porque antes este sistema de precedentes tenía cierto tratamiento sui generis. Entonces, grosso modo, te podría decir que, entre otras cosas, estos pueden ser los elementos distintivos que, si me permites decirlo, pues sí le dan una aproximación diferente, al menos al tratamiento que veníamos dándole al sistema jurisprudencial, a la forma en que se organizan los tribunales, a los objetivos que persigue la reforma. Entonces yo creo que por allí podríamos sembrar al menos estas inquietudes. Gracias, maestro. Yo quisiera llevar, obviamente, por ser nuestro órgano, un órgano en materia de derechos humanos, pues ir planteando un poco las preguntas hacia allá. Y quisiera, digo, porque obviamente la reforma judicial afecta, ¿no? Cuestiones civiles, penales, administrativas, en fin, de mucha índole, pero tomando como base las cuestiones de los derechos humanos. ¿Cómo va, cómo es que está funcionando este sistema de precedentes? Porque como bien decías, ¿no? Estamos acostumbrados a los cinco criterios seguidos o a la contradicción de tesis y que entonces así ya se formaba jurisprudencia. Pero ahorita es un cambio radical la forma en la que como vamos a entender la interpretación que va a dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cómo es que funciona este sistema de precedentes para aquellos que no estamos tan familiarizados? Sí, fíjate que esa es una pregunta muy importante que de inicio pensaríamos que con esta nueva regla sobre precedentes se ha modificado por completo el sistema, voy a ponerlo así entre comillas, porque ahorita explicaré por qué, pero el sistema de jurisprudencia que operaba en México. Y que entonces esta revolución nos viene a cambiar por completo lo que ya existía. Y vamos a decir, en parte es verdad, pero en parte tampoco es necesariamente así, porque, a ver, la realidad es que esta reforma viene a complementar, si lo vemos desde una perspectiva amplia, lo que ocurría con el sistema, insisto, entrecomillado de jurisprudencia anterior. A ver, la literatura especializada entiende este elemento de sistema de precedentes en distintas tonalidades. La primera es que a través de un solo criterio, digamos, un criterio de un asunto, sienta una regla que tiene una base de hechos, esto es importante, una base de hechos, que es común esa base de hechos para la aplicación de esa regla en casos futuros, evidentemente que compartan esta base fáctica. A diferencia, podríamos pensar de lo que existía antes en el sistema de jurisprudencia, es decir, que no era, como bien lo decías, solamente, por ejemplo, un solo asunto el que podría fijar esta obligación, sino que se requerían estos 5 criterios ininterrumpidos sobre el mismo tema, sobre el mismo órgano, etc. Entonces, aquí una primera distinción sería esta regla de precedentes se puede sentar desde un asunto y tiene una base fáctica. Ahora, otro segundo elemento sería que este sistema va exigiendo una construcción más depurada de los propios criterios de la Corte. Y esto lo hace también desde una dimensión en su carácter de tribunal constitucional, es decir, que bajo una competencia de garante de la Constitución es que va construyendo este sistema de precedentes. Pero la depuración tiene que ver mucho, diría yo, con el establecimiento de reglas muy claras
sobre problemas específicos para que las autoridades jurisdiccionales del país puedan entender el alcance que le van a dar a las decisiones que se les vayan a presentar en un caso, digamos, análogo. Entonces, esto tendría una derivación, un tercer punto, que es la apuesta de dotar de certeza y uniformidad a las decisiones que involucran problemáticas similares y sobre todo aquí me parece importante destacar a la doctrina constitucional. La doctrina constitucional construida desde el sistema de jurisprudencia podría tener ciertas dificultades, no por el hecho necesariamente de que hubiese una desobediencia de la jurisprudencia, sino porque la base fáctica para aplicar el precedente a veces era muy difusa, era poco accesible, digamos, de inicio para la consulta de la jurisprudencia en este sistema de tesis tradicional. Entonces, el sistema de precedentes va a facilitar como un punto adicional pues que hay una obediencia a nivel nacional y esto tenga una eficacia en la doctrina constitucional. Ahora, te estoy hablando un poco como de los beneficios, de lo que implicaría estos cambios en el sistema de precedentes y que hace eco en que los demás operadores jurídicos a lo largo y ancho del país pues estén pendientes de lo que resuelve la Corte. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues de que se ensanchen los canales de protección constitucional. ¿Cuántas veces, tú no me dejarás mentir, mi estimado amigo, en el foro de la defensa de los derechos, sea, digamos, desde el ámbito académico hasta el ámbito institucional o inclusive en el desarrollo de la postulación del litigio, se le llevan a las autoridades jurisdiccionales los criterios y dicen, oye, pues es que esto ya lo decidió la Corte. Y no lo tienen al alcance quizás muchas veces porque no tienen la dimensión del caso si fue idéntico, ¿no? Entonces, me parece que por allí puede, digamos, empezar a generarse pues un efecto benéfico desde esta visión. Ahora, decirte en el otro punto, no es que se haya modificado completamente el sistema de jurisprudencia en México. A ver, la ley de amparo reconoce por lo menos tres tipos de creación de jurisprudencia. El presente obligatorio, que es este del que venimos platicando, novedoso, que son cómo las razones que sostienen una decisión votados por mayoría calificada van a fijar un criterio obligatorio a nivel nacional y desde luego que vengan muy vinculados con el marco fáctico. Pero sigue existiendo la reiteración, solo que fíjate, aquí te voy a dar algunos tips. Sigue existiendo la reiteración y la contradicción que hoy le llamamos de criterios, que antes le llamábamos contradicción de tesis. Pero fíjate, aquí sirve a lo mejor hacer algunas distinciones muy básicas, pero nos van a depurar mucho el panorama. La jurisprudencia por precedente obligatorio solo lo puede establecer la Suprema Corte. Digamos, en esta dimensión de tribunal constitucional en sentido material, solo la Corte lo puede establecer funcionando en pleno, funcionando en salas. La reiteración solo recae ahora en los tribunales colegiados y ojo, sigue existiendo esta repetición ininterrumpida siempre que decidan por unanimidad, pero queda a nivel colegiado. Entonces, solamente los colegiados podrían establecer en reiteración. Un poco sin decirlo, pero si encontramos la razón es que también entonces la Corte sirva solamente un precedente con esa mayoría calificada para no tener que estar repitiendo lo que ya dijo en otros asuntos, ¿no? Y entonces cargar un poco al Tribunal Constitucional para temas, digamos, de legalidad o temas que eventualmente puedan llegar a la Corte en los colegiados. Entonces, digamos, ahí ya vemos una distinción. Otro elemento importante es el de las contradicciones. Para quienes nos escuchan, platicarles, seguramente muchos ya lo ubican, pero platicarles que la contradicción surge, como anunciamos hace un momento, pues cuando hay tribunales que entre sí enfrentan una postura de criterios. Pensemos, para alguien puede ser que la prescripción de un delito inicie en determinado momento y no se interrumpa hasta determinado punto, y para otro tribunal colegiado puede ser que suceda, digamos, en otros momentos esa interrupción. Entonces ahí
comienza una discusión de, pues, quién tiene la apreciación jurídica más idónea de cuándo se empieza a computar o a interrumpir la prescripción, por decirte algo, ¿no? Entonces, en ese discurrir de criterios, pues desde luego la ciudadanía está en la incerteza de no saber si hacerle caso a fulano, a perengano, entonces surge este mecanismo para uniformar, para dotar de certeza al sistema, y de este pueden conocer la corte o los plenos regionales. Ahora, ¿por qué sería importante? Bueno, porque los plenos, como ya platicamos hace un momento, pues tratarían de depurar en el camino mucho de lo que sucede a nivel nacional. Y entonces concentrar en solo estos órganos que sean los menos posibles, te digo que hay por materias y por regiones, y entonces que estos órganos se encarguen de a nivel nacional fijar estos criterios. Solo cuando de plano dentro de esos órganos sigan existiendo visiones diferenciadas sobre algún problema, entonces entrará a la Corte. Esto lo que intenta hacer también es dejar a la Corte como el último bastión de la defensa constitucional. Una cosa más es que antes tú recordarás, mi estimado amigo, que había algo denominado la sustitución de jurisprudencia, ¿no? Que tenía una serie de reglas interesantes y muy discutibles, de hecho, de cuándo se podía sustituir la jurisprudencia, porque alguno de los quizás integrantes de un tribunal consideraba que, pues, que esa jurisprudencia ya estaba rebasada por las reformas, por la progresividad de los derechos, etc. Y tenía, insisto, muchos temas discutibles porque pues solo podía activarse esta sustitución de jurisprudencia después de fallado el asunto, ¿no? Entonces puede decir un magistrado, oye, a mí me pareció muy injusto que sigamos aplicando esa jurisprudencia, pero ya se la habían aplicado a la persona, ¿no? Y entonces cambiemos de jurisprudencia, ok, la cambiamos, pero pues ya el criterio que quizás iba a favorecer a la persona, ya, como ya había a cosa juzgada, ya no podía retrotraer. Entonces tenía muchas dificultades que han sido observadas por varios especialistas. Hoy digamos, se quita esa figura, solo existe la figura hoy en la ley de amparo de la interrupción, de la jurisprudencia, pero esta tiene que ver, digamos, con otra serie de elementos que quizás platicamos más tarde. Entonces, un poco para cerrar esta idea es decirte, sí hubo un cambio fundamental en el sistema de jurisprudencia, cómo funciona, porque hoy se incorpora el de precedentes, se hacen ciertas distinciones en los otros sistemas de reiteración, de contradicción y de interrupción, quiénes lo pueden hacer y cómo, pero, digamos, no se cambia por completo lo que veníamos trabajando. Sí decir que la forma en que se están construyendo hoy en día los criterios en general, lo voy a poner así en general, traen una lógica distinta, muy pegada al sistema de precedentes. Pero no quiere decir que el sistema de precedentes sea lo único que existe. Sí puede ser muy relevante, pero siguen existiendo paralelamente los otros sistemas. Gracias, maestro. Otra pregunta un poco para los que empiezan con el conocimiento de la labor de la Suprema Corte es, ¿cuáles son, digamos, los tipos de caso que habitualmente resuelve la Corte, acciones, controversias? O sea, ¿qué es lo que resuelve principalmente la Corte y las salas? Y de esos, ¿cuáles son los que generan precedentes? ¿Todos? ¿Algunos? Entonces, si nos puedes platicar qué resuelve la Corte del Pleno y de ahí si generan o no precedentes. Claro, oye, esa es otra muy buena pregunta porque luego sí, en las dimensiones de corte englobamos casi todo y es bueno hacer esta distinción que tú me preguntas. A ver, generalmente, digamos, como una regla general que admite excepciones como todo en el derecho, pero como una regla general, el Pleno conoce de asuntos que tienen que ver con acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Digamos, esas de cajón van a la mano del Pleno. Tiene una lógica muy sencilla, operativa, que tiene que ver con el hecho de que ese tipo de eh,
casos o mecanismos de control necesitan votaciones de mayoría calificada que solo pueden lograrse en la lógica del pleno, ¿no? Es decir, si requieres 8 votos, por ejemplo, para efectos de una invalidez de una norma, pensemos, pues solo esos votos te los puede dar, digamos, el pleno, ¿no? Evidentemente, gran parte del conocimiento del tribunal pleno se basa en estos dos. Ahora, eso no quiere decir que el pleno no pueda conocer de cualquier otra cosa, pero aquí van entrando otra serie de subreglas, llamamos. El pleno puede conocer de amparos en revisión, pensemos, se impugna una norma y esta norma se alega que tiene incidencia en derechos humanos o valores constitucionales importantes o que tiene, digamos, una dimensión excepcional. Ese amparo en revisión también lo podría conocer el pleno. Pensemos, contradicciones de tesis. Generalmente estas se conocen cuando chocan los criterios entre las salas. Primera sala dice una cosa, pensemos, proceden medidas de reparación en el amparo, y segunda sala dice no proceden, entonces entran en choque y por cuestión de jerarquía solo el pleno podría disipar si es una u otra opción, si existe la contradicción, etcétera. También existen otros tipos de asuntos excepcionales que se van presentando en el día a día y que requieren la opinión del pleno. Pueden ser los menos, pero existen. Ejemplos, quizás decirte, existe el juicio de cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal, por ejemplo. Entonces, la ley de coordinación fiscal prevé una competencia para el pleno para efecto de estos asuntos, y entonces ahí entra una serie de discusiones de si esto siempre es conocimiento exclusivo del pleno o si fija ya criterio, podría bajarse a sala, por ejemplo. Pero digamos, son de estos tipos de casos que van apareciendo. Otro tipo de casos es los de recursos de revisión en materia de seguridad nacional, que habrás escuchado en meses o semanas pasadas que hubo ciertas discusiones de este tema y que también por la naturaleza del, llamemos, valor constitucional protegido, que es la seguridad nacional, pues el Pleno entra con esta competencia. Entonces, en este tema es a veces un poco también el sistema de precedentes que puede existir en la delegación, perdón, en la competencia originaria del Pleno, y desde luego también si existen o no pues ciertos elementos de política judicial donde el Pleno considere que debe conocer por el impacto o trascendencia que tienen, digamos, los temas en discusión. Ahora, si nos vamos a sala, en sala también hay una complejidad variable de asuntos, pero yo te diría que quizás el grueso podría ser amparos en revisión, esto que te comentaba, puede ser un amparo contra una norma, un amparo contra algún acto que desde luego implique que hay un pronunciamiento de constitucionalidad, que quizás no exista un precedente obligatorio, jurisprudencia al respecto, y que puedan haber también ahí una serie de elementos de importancia y trascendencia, por ejemplo. También amparos directos en revisión, digamos que viene a ser esto que te platicaba, ya un escalón excepcional, presentándose alguna de estas circunstancias y que haya un tema propiamente constitucional. También se conocen de las contradicciones de criterios, y estas bien pueden presentarse, por ejemplo, en la actualidad entre los plenos regionales. Para que no suban al pleno, pueden conocer las salas, pero eso no quita que si el tema a discutir pueda ser muy relevante, pues existe un margen de maniobra para que el pleno, por ejemplo, en materia de amparo, que es materia común, especialmente dirigida al pleno, pues pueda conocerlo. Y bueno, ahí te puedes encontrar también recursos de reclamación, te puedes encontrar a veces conflictos de competencia, y estos conflictos de competencia en la actualidad, su competencia de los conflictos de competencia, vaya la redundancia, se ha bajado a los plenos regionales. Estos se estarán conociendo ahora. Antes era competencia de la Suprema Corte. ¿En qué sentido? Cuando había tribunales colegiados que discutían sobre quién tenía la competencia en determinado tema, ahí entraban las salas. Eran muchos temas de legalidad, entonces también ahí se podía distraer mucho a la corte, y entonces por eso entran los plenos regionales
que actualmente existe. Ahora, digamos, eso por lo que vea a la forma en que conoce más o menos, ¿no? La distribución de la competencia. La segunda pregunta que me parece muy relevante y me decías, oye, y solo en este tipo de asuntos fijan, vamos a decir así, precedentes, yo te diría que no, y puede ser incluso materia de desmitificarlo. Puede ser también a causa de la reforma que lo entendamos distinto. La ley de amparo, como tú recordarás, es la que regula, grosso modo, el sistema del funcionamiento de la jurisprudencia. Pero, y entonces cuando vamos a la ley de amparo decimos, pues solo lo que surge del amparo, ¿no? Todo, solo lo que surge del amparo puede generar jurisprudencia. Aquí podríamos decir, bueno, también si nos vamos a la ley reglamentaria del 105 que regula controversias y acciones, pues entenderemos que también hay un subsistema de creación de jurisprudencia o de precedente, que yo diría ya teníamos ahí la reminiscencia interesante del precedente obligatorio. Pero además vale la pena acudir al artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que más o menos te dice que la jurisprudencia no se limita a los asuntos de la ley de amparo y que puede ser en cualquiera de los asuntos de la competencia de la Corte, incluso diferentes al juicio de amparo, que puede crear jurisprudencia. Esto dicho así, pues podríamos decir como hace un momento, si en un tema de convenio de coordinación fiscal se logra una votación calificada, ahí se puede crear y es, digamos, un juicio ordinario, ¿no? Incluso si hay juicios ordinarios civiles federales, que son los menos, pero que sí hay competencia a la Corte para conocer, digamos, en esa instancia y llegar a fijar algún criterio, también podría constituir jurisprudencia. Entonces, me parece esto una pregunta muy importante porque no solo se limita a la creación jurisprudencial al tema del amparo. El amparo fija las reglas, pero lo que le da origen, llamemos a la jurisprudencia, es más bien la competencia que tenga la Suprema Corte para emitir una determinación. Gracias, yo, maestro. Oye, tú recordarás los abogados hace 40, 50 años, pues en sus despachos tenían, ¿no? Todos los libros acá atrás de jurisprudencia. Ya en nuestra época, pues teníamos los 5 discos del Jus, ya estoy más o menos diciendo tu edad, maestro. Pero hoy en día pues ya las computadoras ni siquiera ya tienen luego ni las unidades de CD, porque todo está sistematizado al alcance de la gente. Y entonces acá la pregunta es, ¿cómo podemos consultar toda esta figura de precedentes? Porque me queda claro que quedarse solamente con lo que dice la Constitución o las leyes, pues es una mínima parte, ¿no? Nos tenemos que meter a estudiar la interpretación que ha dado la Suprema Corte, el Pleno, sus salas, en fin, para conocer detalle, pero ¿cómo podemos aprovechar todas estas herramientas que se han desarrollado de la Corte? Bueno, ¿cuáles son y cómo utilizarlas sería la pregunta? Claro. Oye, fíjate que incluso recordando una anécdota que seguramente tú también tienes a la mano, y es que este sistema o este esfuerzo de generar el sistema del semanario ya un poco más tecnificado, entiendo que parte de una iniciativa que impulsó y en algún grado ejecutó en la planeación el doctor Rolando Tamayo Salmorán fue, digamos, de los impulsores de la sistematización moderna del semanario para no tener todo el libro. Y te acordarás que hasta había Dixman que ponías ahí, ¿no? Hace cuántos ayeres para consultar todo esto. Hoy en día, digamos, ya pasamos de la consulta material de determinados dispositivos, pues a tener todo accesible en Internet, ¿no? Digamos, ya es muy ágil y sencillo poder, pues yo diría que quizás en un 95-98% tener el acceso disponible e inmediato de lo que se va generando en la jurisprudencia. Y bien dices, a veces la ley nos permite tener una aproximación, pues más o menos
directa de las realidades y las problemáticas, pero es la jurisprudencia la que va definiendo pues cómo va a ir funcionando. Por ponerte un ejemplo, ya decía yo hace un momento que el sistema de precedentes ya estaba ahí medio sui generis en las acciones y controversias, porque las acciones y controversias votadas por digamos, la mayoría calificada, pues generaban una obligación jurisprudencial, por ponerlo así en términos generales. Y muchas veces, inclusive, el sistema de precedentes de acciones y controversias se iba autorregulando en el nivel interpretativo, no en la ley, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, digamos, tener esta aproximación a lo que se va decidiendo a nivel interpretativo. A ver, ya en el tema material, yo te diría, hay distintas herramientas, pero a mí me gustaría mencionarte solo dos que creo que funcionan o quizás tres, pero dos que especialmente funcionan con un grado muy óptimo y que nos permiten ir aproximándonos con mucha acotación en la búsqueda sobre los temas que requerimos. El primero es el que yo llamaré el sistema tradicional del semanario, ¿no? Donde te vas a la página de la corte e inmediatamente, digamos, en sus principales botones, alcanzas a ver como semanario judicial de la Federación, te abre una ventana posterior, te da 4 opciones y aquí voy a destacar dos. Una que dice sistematización de tesis desde 1917 y otra que dice precedentes, que incluye acciones y controversias. Ese, a mi juicio, es una herramienta que no tiene desperdicio, que está actualizada, que responde a patrones de búsqueda bastante optimizados, porque a ver, tú no me dejarás mentir, cuando las problemáticas nos demandan una solución, lo más que queremos es buscar en un tiempo razonable, breve si es posible, por lo que estamos tratando de darle solución a través de los materiales normativos, ¿no? Entonces, yo diría que este responde a una muy, muy buena eh, acotación, digamos, para la búsqueda y un ritmo también interesante. Ahora, ¿qué ventajas nos ofrece este en concreto, el tradicional? Bueno, yo te diría que te brinda tanto el de sistematización como el de precedentes de acciones y controversias, te brinda lo que van diciendo tanto la Corte, en el caso de la sistematización, tanto la Corte como todos los tribunales del país. Incluso tú puedes ir, pensamos que ingresas a la herramienta de sistematización, puedes ir por temas, puedes entrecomillar para buscar frases, puedes utilizar, esto se utiliza mucho el asterisco para una palabra clave, por ejemplo, si vas a buscar prescripción y no escribir la palabra completa, pones prescript y asterisco, esto te va ampliando como un nivel de búsqueda más acotado y si buscas algunas otras palabras, te lo va, digamos, puntualizando y especificando más. También te permite esta misma herramienta hacer después de esa búsqueda un filtro de búsqueda cuando pones, digamos, como el rubro general y haces esa búsqueda, te aparece de nuevo otro recuadrito de subtipo de búsqueda y puedes ir jugando con palabras para ir reduciendo cada vez más digamos, tu problemática a dirimir. También es interesante porque te da todo el recorrido desde las épocas, ¿no? Onceava época, si solo quieres ver qué dijo el pleno o la primera sala o algún tribunal colegiado de determinado circuito en esa época, entonces te puedes acotar en el tiempo también, por materias, en fin. Ahora, esta primera parte que estoy tratando de platicarles, me parece que sirve cuando ya tienes un problema muy específico a nivel corte o a nivel colegiado y que quieres saber cómo se ha estado resolviendo, ¿no? ¿Qué ha dicho la Corte, ¿no? ¿Qué ha dicho la Corte en el tema del aborto en amparo en revisión? ¿En cuántos amparos en revisión ya ha abordado el tema de la interrupción del embarazo? ¿Y qué colegiados andan en sintonía con lo que dice la Corte? Creo que esta es una gran herramienta para eso. Si nos pasamos al de las acciones y controversias, entonces vamos a decir que este es como más casuístico, ¿no? El de
El de la búsqueda de sistematización es como más al caso, más al análisis de los hechos, más en concreto en las búsquedas del tiempo y las materias y los tribunales, etc. Si te vas al rubro de acciones y controversias, creo que este está más tematizado. Es decir, si quieres buscar, por ejemplo, cómo está el tema de la taxatividad en los delitos, ¿no? Este me parece muy útil porque te da un panorama muy ágil de cuál es la doctrina sobre taxatividad del Pleno, qué últimos casos ha analizado el Pleno donde ha declarado válidos o inválidos ciertos tipos penales, por ejemplo, cómo ha estado la votación en esos casos, si hay votos concurrentes, ahí hay pestañitas que te dan diciendo votos, y te manda el link directamente para abrir los votos en algún archivo inmediato como Word o PDF, en fin. Y además, esta tiene una función bien interesante, te va relacionando los precedentes que ya hayan tomado de base. A ver, aquí como todo es falible, ¿no? La tecnología también lo es, pero sí te hace un ejercicio muy interesante. Pensemos, voy a poner un ejemplo así rapidísimo. ¿Qué ha dicho la Corte sobre el halconeo, el delito de halconeo, que es esta, digamos, vigilancia sobre las autoridades de seguridad pública, digamos, a merced del crimen organizado? ¿Qué ha dicho en materia de taxatividad? Perfecto. El último criterio, pensemos, es 2021, 2022, y cuando le das la opción de búsqueda, te abre otra ventanita que te dice precedentes relacionados. Y esos precedentes relacionados te remiten a asuntos donde seguramente se falló en el mismo sentido o con consideraciones similares de ese delito, de otra entidad federativa, de otra acción de inconstitucionalidad. Entonces te hace una relación de precedentes que es a nivel de búsqueda y a nivel doctrinal, pues muy interesante porque ya no te desgastas en buscar uno a uno, regresando, digamos, a la forma tradicional. Entonces, esta vinculación que tiene la plataforma del sistema, perdón, del semanario judicial, me parece que es muy valiosa y te puedes ir por apartados, por temas y te agiliza mucho. Otra, para irme más rápido, otra que nos sirve mucho es el buscador de la Corte. El buscador de la Corte es una herramienta pues más novedosa, más actual. Es muy interesante porque principalmente el buscador de la Corte, digamos, uno de los méritos importantes que tiene es también la depuración que te da a raíz de las palabras, pero una cosa súper valiosa que tiene es que te puede incluso aportar insumos del sistema de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de la Corte Constitucional de Colombia, digamos, como de los tribunales emblemáticos de la Corte Internacional de Justicia. Tú me decías, amigo, que eres especialista en internacional de la Corte Europea y también te juega digamos, de distintas maneras. Te permite por palabras consultar, ir especificando a dónde quieres dirigir la consulta, si a todos los órganos o solo a alguno de estos órganos. También acotarlo por, digamos, temporadas, digamos, tiempo en concreto, sobre temas en específico, observaciones que ha hecho, por ejemplo, la ONU, documentos que ha elaborado la Comisión Interamericana, sentencias obviamente de la Corte, en fin. Otra cosa muy relevante en este es que te permite incluso a veces irte párrafo por párrafo y te depura muchísimo. No sé, yo quiero saber reparación integral en temas de violaciones de derechos colectivos, ¿no? Indígenas, qué sé yo. Te puedes meter, ir construyendo la búsqueda con una serie de elecciones de palabras y te manda directamente al párrafo de la sentencia de la corte y te da, digamos, todo la cita del precedente, qué caso es, contra qué país era, en qué año se dictó y en qué párrafos. Entonces, la verdad es que esto es un mundo de información que nos agiliza muchísimo la búsqueda. Ahí el tip un poco, pues es ir un poco familiarizándose con cómo funciona y cómo eligiendo realmente los materiales que nos interesan. Y yo te diría, este tiene sí quizás una vocación más universalista.
Es decir, ya no es el caso in situ de la problemática mexicana necesariamente, sino un panorama más global, pues digamos, del sistema universal y del sistema regional de derechos humanos. Ok. Oye, maestro, otra pregunta rápida, luego vemos las sesiones, ¿no? Sesiona la corte, resuelve un tema y sale el comunicado de prensa, sale el tuit, la noticia, y luego queremos que el viernes ya esté publicado la tesis, ¿no? Entonces, bueno, un poco la pregunta es, ¿cómo es ese proceso de que se vota a que se publican los precedentes y en qué consiste esto? Tal vez es una pregunta muy sencilla, pero luego para explicar a la gente que nos escuche, ¿en qué consiste esto que le llaman el engrose de la Claro. sentencia? No, fíjate que es todo un tema, ¿eh? Yo creo que también todos cuando eh, escuchamos la palabra engrose nos imaginamos una cosa y un poco una de las primeras ideas que puede venir a la mente es, ¿por qué se están tardando tanto? Y si ya lo decidieron, ¿no? Y entonces ya publíquenmela. Y claro, eso también es algo yo creo que paulatinamente tiene que depurarse probablemente en alguna regulación. Pero el funcionamiento de un tribunal, llamemos conformado por distintos juristas, eh, va propiciando también pues una dinámica de perspectivas distintas que al momento de la decisión muchas veces no siempre logran homogenizarse. Entonces, a nivel administrativo te platico un poco cómo es, digamos, la dinámica. Un asunto se discute en sesión se dan argumentos, se dan consideraciones que pueden ser iguales, ligeramente diferentes, completamente diferentes, o de plano no compartibles, ¿no? En el grueso de lo que existe. Entonces se vota de esta manera. Y entonces ahí se da una serie de aproximaciones al problema. Después de eso, viene una etapa de, llamemos, primera revisión de engrose, por ponerlo de algún modo. De ahí la revisión fundamental es identificar que el engrose refleje la decisión mayoritaria, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haberse fallado por mayoría de 7 votos el sentido de la decisión, pero con 2 concurrencias que implicaría que solo 5 compartieron los argumentos centrales y 2, aunque están a favor, o no los comparten o quieren desde su perspectiva compartir la necesidad de abundar en otros temas o ven inquietudes no superadas en el problema, en fin. Y entonces, en la primera revisión de engrose implicaría identificar si el documento que va a ser la sentencia agrupa todas estas problemáticas, identifica cómo se falló, identifica quién se apartó de determinadas cosas. Esto tendrá muchas implicaciones, porque alguien dirá, bueno, pues ya se decidió por mayoría de 7, o pensemos hasta de 8, pues ya sería presente obligatorio. No, ojo ahí hay, digamos, un primer rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se falla, pensemos, voy a poner un ejemplo distinto. Se falla por mayoría de 8, se logra la votación mayoritaria. Pero esos 8, nuevamente, 5 están a favor por completo de las consideraciones, pero 3 tienen objeciones. Es más, van en contra de esas consideraciones y creen que la construcción del problema y su solución iba por otro lado, iba por otros principios constitucionales. Entonces ahí tenemos una decisión mayoritaria para efectos de la decisión, pero no tenemos una decisión mayoritaria para generar precedente obligatorio. Y entonces ahí hay que revisar en esa primera aproximación al engrose si está bien identificado por qué se separaron los ministros o ministras y ir preparando quizás las concurrencias que expliquen que serán los votos, ¿no? Entonces, ese es un primer filtro. Y pues esto, como ya te imaginarás, implica que hay una reformulación del documento, una circulación del documento a 11 ponencias de ministros y ministras,
un plazo para revisar que se rescaten, digamos, las consideraciones y las votaciones, y un plazo de observaciones. Hecho esto, se mandan observaciones a la Secretaría General agrupa, analiza y remite las observaciones a al que es el encargado del engrose o la encargada, y entonces ahí analizan la idoneidad de incorporar esas observaciones, hacer adecuaciones. Entonces ahí viene una segunda etapa, una etapa donde se depura lo observado, y si se logra depurar y bien, entonces viene una segunda revisión. Ya superada esta etapa, después de eso, viene la etapa de los votos. Entonces, ya está vamos a llamar el engrose listo para su publicación, listo para subirse, y entonces también hay una etapa posterior de generar los votos, es decir, explicar por qué en determinado tema no se votó igual, por qué se votó distinto, por qué no se construyó bajo otra lógica el proyecto, por qué los principios constitucionales parece que ahí no aplicaban, aplicaban otros. Y entonces ahí viene todo ese caminito hasta lograr que engrose, empate con votos, y generalmente el engrose se publica antes, pero pueden empatarse y entonces subirse, digamos, ya el engrose con sus votos. Entonces, más o menos en los plazos, mi estimado amigo, te podrás imaginar en la circulación a 11 lugares distintos, pues a veces se lleva 1, 2, 3 meses. También eso tiene mucha importancia, la complejidad del asunto. No es lo mismo quizás un asunto que tiene un impacto mediano o mínimo en la legislación porque se valoró la validez de un artículo, a cuando te toca valorar todo un sistema de una ley migratoria o una ley de Guardia Nacional que trae 45 artículos y 28 subtemas, y entonces eso va complejizando, digamos, el proceso de engrose. Pero al final del día, transmitir la idea de que no es porque no quiera que se salga pronto, sino que hay que depurar mucho para no generar confusión e incerteza de cuáles son las consideraciones, pues, del presente obligatorio, ¿no? Una penúltima pregunta. Ya la Corte Interamericana ya nos regala en sus sentencias un índice y más o menos se sigue el mismo modelo. Ya he visto que en las acciones de inconstitucionalidad como que se empieza a tener una estructura similar. Brevemente, ¿cuál es cuando nos adentramos a la lectura de una acción inconstitucional, por ejemplo, porque pues ahí vemos las razones ¿no? del derecho, en fin? ¿Cuál es la estructura que habitualmente tiene una acción de inconstitucionalidad para aquellos que queremos irnos acercando a estas figuras de la Corte? Claro, fíjate que esta también es una gran pregunta porque depende un poco también tener en el radar la estructura de una sentencia para efectos de la búsqueda. Vamos a decir que van de la mano, ¿no? Como un tip práctico, yo diría, cuando se vayan a buscar temas de acciones o controversia y tal, y tienen ya en el radar la estructura, cómo funciona o cómo opera, pues ya se van muy fácil a buscar los apartados que les interesan en acción y cómo se ha fallado. Entonces, creo que esto abona pues a lo que veníamos platicando. A ver, generalmente pensemos en acciones. Generalmente estamos hablando más o menos de unos 7 u 8 apartados, pero esos apartados pueden ser relativamente gruesos. No sé hasta qué punto pudiera generar un índice parecido al de la Corte Interamericana, pero creo que es motivo de explorarlo. Pero en la actualidad funciona del siguiente modo. Hay un primer, vamos a llamar apartado preliminar, por ponerlo de alguna manera, o un primer relato, que tiene que ver casi siempre, de manera más o menos homogénea, con la explicación de lo que pasó en el asunto, ¿no? Cómo se tramitó la demanda, qué informes se rindieron, qué etapas procesales relevantes destacan, si hubo una suspensión, etcétera, ¿no? Y también ahí mismo se relatan pues, los argumentos. Muchas veces ahí se pone el accionante, dice esto, ¿no? Que se vulneran, o sea, los principios de deliberación democrática y que se vulneran los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, de libertad, qué sé yo, ¿no? Y muchas veces también por el otro lado se ponen
y se colocan los argumentos de las autoridades, ¿no? Las autoridades legislativas, por ejemplo, defienden la constitucionalidad bajo estos argumentos. Esto como un poco para adentrarte en la temática, ¿no? Pueden ser a veces relativamente extensos, depende de la naturaleza, pero digamos, ese es un primer apartado preliminar. Y luego vienen ya los apartados sustantivos. Generalmente el primero atiende a la competencia para decir si el pleno está justificado que conozco o no. Eh, Ahí, por ejemplo, quizás en acciones y controversias, pues, lo importante es identificar si no hay obviamente un precedente que vincule previamente, entonces que deje sin materia la acción, cuáles son los fundamentos específicos, tal. Pero, digamos, el de competencia es un análisis muy en el terreno formal. El segundo es el de precisión de normas impugnadas. Este sí es muy importante porque, o de actos, porque ya nos califica el acto y nos dice qué normas van a centrar la litis, ¿no? Es muy relevante porque en el camino pueden ocurrir reformas, por ejemplo, de una norma, pues que van haciendo que éstas se excluyan de la precisión de la litis. Entonces, esto va a sonar a nivel muy técnico, pero estas pueden tener muchas veces implicaciones con las improcedencias, ¿no? Entonces, ahí van ligeramente ligadas de las manos. Hay quienes dicen, en precisión, solo dime qué demandó vamos a decir que el accionante y no te ocupes de sacar nada hasta que corresponden la improcedencia. Pero bueno, esto sí nos da luz de que pueden existir algunas cosas que salten, identificar bien las normas, pues que se están ahí reclamando. El tercero, generalmente vinculado con la oportunidad, para ver si se promueve dentro del plazo. Aquí también, como en el de precisión, pueden surgir algunas dudas luego sobre improcedencia. Insisto, posiciones de distintos ministros y ministras es lo de improcedencia, mándalo al apartado correspondiente. Pero muchas veces hay quien dice, oye, fíjate que, por ejemplo, en oportunidad, muchas veces puede generarse la duda si determinado acto legislativo fue modificado o no, si esa modificación fue sustantiva y si no fue sustantiva, pues se tenía que haber impugnado desde antes. Entonces alegan la oportunidad. Muchas veces ahí lo analizan, pero bueno, es también vamos a decir que parte un poco de la diferencia técnica de cada ministro o ministra. Un cuarto elemento es la legitimación. La legitimación también parece un tema puramente formal, pero aquí sí hay que recordar que según el órgano al que se dirija, o más bien el órgano que dirija la acción, pues es la facultad que tiene de alegar respecto de esa acción. Pensemos en un terreno muy amplio. El Instituto, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pues por su naturaleza podría acudir a mecanismos de control que estén vinculados con el ámbito de sus atribuciones, ¿no? Y sería discutible que venga a defender temas que salen del ámbito de sus atribuciones. Pensemos, el INAI viniendo a reclamar normas penales. Alguien diría, ojo, no decimos que no, pero veamos si esas normas tienen alguna incidencia en los derechos que tutela el INAI, ¿no? Acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Entonces, eso, la legitimación, luego tiene mucho que ver ya con el fondo, ¿no? Entonces ahí es una suerte de jugada un poquito entre lo sustantivo y lo formal, pero ese es otro punto. Hoy en día vemos que la legitimación, pues al final del día es la llave de entrada a los mecanismos de control, por eso luego es tan discutida. ¿Quiénes pueden venir y hasta dónde pueden reclamar? El quinto, ya adelantando lo que te platicaba, es las causas de improcedencia o de sobreseimiento y generalmente la técnica de amparo sugiere que la lógica de cualquier alegación se analicen ahí y pueden ser variadas. Puede ser, ya te decía, precisión de normas, cambios que se sobrevinieron a las normas, si sí fue oportuno o no, en fin. Entonces ahí se van haciendo pequeñas subdivisiones. Y desde luego el más abundante y el más complejo es el del fondo, ¿no? Es un apartado de fondo donde casi siempre, salvo que la acción sea por un artículo o dos, casi siempre se va subdividiendo y en la subdivisión pues pueden aparecer subtítulos, incisos, subapartados y muchas veces esta subclasificación que se hace parte mucho de la lógica de cómo
se construya desde una ponencia la solución al problema. Es decir, no hay una regla escrita de cómo se tienen que construir estos subapartados. Esto, afortunado o desafortunadamente, complica mucho poder tener un índice un poco más homogéneo, porque dependerá mucho cómo se construya la decisión. Esos subapartados también influyen en cómo se votará, ¿no? Vamos a votar pensemos, ¿no? El apartado 1.a, ¿no? El 1A. Y entonces en función de eso irán las votaciones. Entonces ahí es una lógica también compleja de entender que los subapartados, si ya están construidos de una manera, cambiarlos es difícil porque la votación depende de ello y esa votación depende del precedente obligatorio, no obligatorio y todo esto. Un apartado penúltimo es el de efectos cuando hay invalidez, cómo van a ser los efectos, si son retroactivos o no, si incluyen algunas exhortaciones al legislativo, etcétera. Ahí hay un subapartado. Y el último es el del apartado de la decisión, digamos, de la decisión, que básicamente son los puntos resolutivos. Puntos resolutivos que, como tú sabrás, mi estimado amigo, a veces en el transcurso de una discusión plenaria se va modificando el proyecto. Y si se va modificando el proyecto, se van modificando los resolutivos. Entonces, llevar también la lógica de la votación y la modificación en los resolutivos, pues también es un arte. Ok, muy bien. Oye, dejamos la pregunta, la pregunta más compleja y más interesante al final para los que nos están aguantando toda esta excelente explicación que nos ha estado dando. Pero quisiera cerrar con broche de oro con una pregunta, estimado Ramsés, que es, de tu experiencia, ¿cuáles son los, digamos, en materia de derechos humanos, los principales problemas que resuelve la Corte? Colisiones de derechos, determinar el contenido del derecho, o sea, ¿qué problemas son los que se enfrenta la Corte? Y sobre todo, ¿qué herramientas utiliza la Corte? ¿Qué herramientas hermenéuticas utiliza la Corte para resolver estos problemas que se le plantean? Pues es una gran pregunta. Fíjate que, y que no tiene a lo mejor una respuesta única por la variedad eh, pues de discusiones que llegan a pleno y también obviamente a las salas. A ver, en un primer momento te diría que cualquier tema vamos a llamar, de constitucionalidad en estos mecanismos, aunque no sean un tema sustantivo de derechos fundamentales, ya tienen una carga importante en las implicaciones que tienen. A ver, por ejemplo, en temas de competencia, ¿no? ¿Quién tiene competencia para legislar X o Y? Podría ser un tema muy en el ámbito formal, pero que desde luego tiene implicaciones muy interesantes. Te voy a mencionar los ejemplos muy rápido de los cuales se ha ocupado la Corte. La Corte ha determinado si las legislaturas locales tienen competencia o no. Uno, para materia procesal civil y familiar, a condición de que sobrevino el Código Nacional ahora, pero antes que no había venido, pues muchas legislaturas para no dejar en la parálisis los problemas procesales empezaron a legislar. Y ahí la Corte lo que dijo, a ver, es no tienes una competencia residual porque esta es exclusiva de la Federación. Cosa interesante ahí que hay una votación media dividida, ¿eh? Entonces, primero hubo una votación calificada y después hubo, digamos, una balanza donde ya no se alcanzaba la votación para invalidar. Entonces, ojo, un tema de competencia que pareciera que no da tanto problema, pues iba condicionando qué van a hacer las legislaturas. Otro tema de competencia también importante es el de responsabilidad de los servidores públicos. Por ejemplo, las legislaturas en este ánimo también de ir atendiendo a sus complejidades específicas de la región y digamos, del servicio público, pues han comenzado a legislar y también la Corte ya se ha posicionado, también, insisto, con votaciones que han estado evolucionando de qué pueden legislar y hasta dónde. En un primer momento se decía pueden legislar temas procesales siempre y cuando no
generen una distorsión al sistema nacional, llamemos, que está previsto en la ley general, o después también se fue matizando si podían legislar en materia de conductas o no, es decir, crear nuevos tipos en legislaciones locales. Vi una lectura muy dura al inicio de que no, y ahora ha ido evolucionando diciendo, bueno, sí pueden en algunos casos prever conductas infractoras, siempre que no tengan un choque con el sistema de competencias de la ley. Entonces, bueno, esto lo platico porque a veces pueden parecer temas muy formales, pero tienen muchas implicaciones. Ahora, en el tema de, llamemos el test de proporcionalidad, lo cierto es que sí hay distintos temas que entran en esta dinámica, que pueden enfrentarse a veces incluso hasta en temas, pues llamemos así, en el ámbito administrativo, no sé, de legislaciones que impactan en algunos derechos, como la igualdad, etcétera. Pero aquí fíjate que yo te expondría más que falta un esfuerzo de consenso en el entendimiento del test de proporcionalidad, porque la jurisprudencia que se ha emitido en sala y en pleno sobre este tema muchas veces maneja de manera distinta desde las gradas como la intensidad misma del test, ¿no? Eh, tenemos más o menos, o podría ser una ruta que caminar más o menos, que las intensidades del test pues van modulándose según los temas o derechos a tratar. Si tienes un tema de las llamadas categorías sospechosas, entonces ahí se endurece el test, ¿no? Es más riguroso. En cambio, si tienes un tema sobre libertad configurativa del legislador en el ámbito económico, pues ahí el test tiene que ser muy reducido, menos intenso, mucho menos intenso, más discrecional, pues por esta política que al final del día la representación democrática tiene la deliberación de ciertos proyectos o programas que, digamos, tiene que darles cuerpo normativo. Entonces, creo que en el test se ocupa, mi estimado, pero creo que se puede hacer todavía un esfuerzo interesante de homogenizar esta herramienta. Y también creo que hay un área de oportunidad en la interpretación conforme. La interpretación conforme también es una herramienta, pues sí, hermenéutica para tratar de dar la salida al principio de preservación o conservación de constitucionalidad de la ley, pero muchas veces la interpretación conforme puede estarse saliendo de los parámetros de lecturas literales. Entonces ahí también hay un esfuerzo importante del Tribunal Constitucional de no hacer decir a la ley lo que no dice, eso por un lado, ni tampoco actuar como un legislador. Me parece que esta podría ser una lectura sana. No quiero decir que en todos los casos se pueda actuar así, porque sabemos que hay zonas de penumbra, zonas grises y zonas donde al final del día, si no resuelves la lectura interpretativa, pues dejas un mayor caos validando o dejando mocha la norma, ¿no? Entonces, pero ahí yo creo que también hace falta, como el test en la interpretación conforme, un esfuerzo de consenso como Tribunal Constitucional de generar una doctrina pues que vaya generando también a la ciudadanía pues esta certeza de cómo implementar estas herramientas, dónde se pueden implementar y qué efectos pueden tener. Quizás veremos en próximas fechas, mi estimado amigo, que tú vas a andar muy metido en este tema. Si algo de esto se deja ver ahora que se discute el tema de prisión preventiva oficiosa, que Es correcto. seguramente estará ya en camino en próximas fechas, y a lo mejor ahí empieza también a generarse esta inquietud de consenso, ¿no? Claro, pues yo, Rosel, pues quedan muchísimos temas. Justo quería cerrar con esos, con esos retos que se vienen para la corte, que ya por tiempo no nos da para platicar. Pero pues agradecerte mucho, a nombre de la Defensoría del doctor Javier Rascado, el tiempo en tu apretada agenda para atendernos y agradecerte mucho pues la claridad con la que siempre ofreces a tus alumnos de acá, a nuestros oyentes
estos temas que son complejos y que se requiere alguien con mucho conocimiento y técnica de enseñanzas para poderlos desarrollar. Te agradezco mucho, mi estimado Ramsés. No, hombre, al contrario, mi estimado maestro Chávez Fierro, de verdad el agradecido yo con ustedes, muy contento de poder participar en en esta charla, pues que ojalá oriente un poquito de cómo están las complejidades técnicas y ciudadanas de la construcción de la doctrina jurisprudencial en el Tribunal Constitucional. Y desde luego, a título personal, contigo, con nuestro estimado doctor Rascado, pues un agradecimiento muy sentido de que me consideren como un aliado ahí con ustedes en la defensoría. Y bueno, que temas nos sobraron, discúlpame por extendernos tanto, pero espero que no sea la primera ni la última, mi estimado amigo. Por acá te estaremos molestando en otras ocasiones, mi estimado Ramsés. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión. Saludos.